veces estamos validando todas las cosas por lo que sentimos. Esa persona le caigo bien si me hizo buena cara, le caigo mal si no me saludó. Y a veces como latinos somos demasiados, yo diría, hipersensibles, ¿verdad? Estamos validando todo por los 5 sentidos. No todo tiene que ser validado con nuestros 5 sentidos. Usted sabe que los 5 sentidos están en un plano carnal. Los 5 sentidos están en un plano del cuerpo, del alma. Pero quiero decirle que la presencia de Dios lo sienta o no lo sienta, Dios está con usted, lo sienta o no lo sienta. Dios le ama y le ama abundantemente. Lo sienta en un día soleado o no lo sienta en un día nublado, Dios sigue siendo Dios con nosotros o a pesar de nosotros. Amén. Entonces yo le animo a que crea las promesas de la palabra que son para el justo, propias para el justo, porque usted y yo hemos sido justificados. Dígalo conmigo: en Cristo Jesús he sido justificado. Amén. Somos justificados por la sangre del Cordero y eso nos incluye en los planes eternos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estoy contento de que hoy voy a compartir la palabra pues oficial de la serie. La serie se llama Cara a Cara y precisamente la enseñanza de hoy se titula Cara a Cara. Amén. Cara a cara. Imagínese que usted tiene como íntimo amigo al presidente de algún país. No quiero meterme en problemas aquí, ¿verdad? Así que de algún país. Usted tiene un amigo, una amiga que preside un país, una nación completa. Y que usted tiene invitaciones a cenar constantemente, mandan por usted en un jet privado, usted va al mejor restaurante con su amiga, su amigo, el presidente. Qué privilegiado, ¿verdad? Qué privilegiado poder tener una charla, una conversación informal cara a cara. Wow. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que cuando leemos de ellos los vemos inalcanzables. ¿Qué me dice de un Moisés? Un Moisés que lo podemos corroborar ahí en Números, se reunía en la tienda con Dios y hablaba con él, y textualmente nos dice que hablaban como si estuvieran cara a cara. Sabemos que no es literal porque nadie puede ver la cara de Dios y mantenerse vivo, ¿verdad? Pero está dando un ejemplo del grado de confianza que había entre Moisés y Dios de platicar cara a cara. Ok, vemos a los personajes del Antiguo Testamento y decimos, bueno, es que ellos fueron grandes hombres, grandes mujeres, pagaron un gran precio, la vida de ellos fue eso, buscar a Dios, buscar a Dios. Y pues yo no doy el ancho porque no dedico tanto tiempo, y comenzamos a descalificarnos. Pero hoy quiero recordarle por qué usted y yo podemos vivir cara a cara delante de Dios. Amén. Quiero recordarle qué es lo que nos da ese acceso a la confianza de hablar con Dios como hijos amados, y que nos permite entrar a ese trono de gracia donde podemos alcanzar ¿qué? Oportuno socorro, la ayuda en el momento adecuado. Amén. Gloria a Dios. Entonces siéntase contento de que ya no vivimos en tiempos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, donde todo dependía de su desempeño, pero hoy tenemos a alguien que nos conecta al Padre, que es llamado el mediador de un nuevo pacto, y por ese mediador, ese intermediario llamado Cristo Jesús, usted y yo tenemos pleno acceso ante el trono de la gracia. Amén. Por eso en Gracia Sin Fin estamos gozosos de tanta respuesta de Dios a nuestras oraciones. Esta semana fue una semana tremenda. Ya Perla compartió de cómo recibimos respuestas a oraciones muy específicas, y quiero pedirle que se acostumbre, porque esas son las bendiciones que persiguen al justo. Dígale a su vecino: justo, prepárate. Justo, prepárate. Más viene en camino, mucho más viene en camino en Cristo Jesús. Amén. Quiero que lea conmigo, por favor, Segunda de Corintios 3:18. Lo vamos a leer juntos. Dice así: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor cara a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Wow.
La palabra de Dios, Pablo nos recuerda aquí en 2 Corintios que usted y yo, como cristianos establecidos en un nuevo pacto, tenemos acceso a la presencia de Dios, no porque somos perfectos, no porque hemos hecho tablas, no porque hemos luchado para merecerlo. En realidad tenemos acceso a la misma presencia de Dios porque hay alguien que pagó un precio tan grande que ningún humano hubiera podido pagar, y este es Cristo Jesús, haciendo una labor increíble, tremenda, irrepetible, de dar su vida completa en la cruz del Calvario para darte lugar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué haremos con esto? Pues agradecer que fuimos hechos justos por gracia de Dios, no porque lo hemos ganado con nuestras obras. Y quiero hablar un poquito acerca de lo interesante que es la historia bíblica y la cultura judía con ciertos elementos o símbolos. Yo no había pensado tan profundamente en un objeto que puede ser tan ambiguo, un objeto que puede valer nada o puede valer mucho, y me refiero a una piedra. Si me hace favor, Osiris, de acercarme mi ilustración del día de hoy. Ok, pónmela aquí en el hombro. No es cierto, pónmela aquí abajo. Ok, una piedra. Una piedra puede valer nada o puede valerlo todo dependiendo de la situación. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la primera vez que un perro rabioso les correteó? Deseaban encontrarse una piedra, ¿verdad? Y a lo mejor días antes estaban pateando una piedra, pero en ese momento qué importante se vuelve una piedra, porque se convierte en tu defensa, en tu arma, en tu instrumento de protegerte, de presentarle defensa a un animal furioso, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos piedras muy famosas. ¿Quién recuerda alguna de estas piedras? Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la piedra que fue usada como almohada? Qué comodidad puedes encontrar en una piedra. Pero Jacob, dice la Biblia, que recostó su cabeza en una piedra. Quiero decirte que nada está por casualidad en la Biblia. Todo está ahí por algún propósito y para señalarnos una verdad más profunda. Y quiero que pienses un poquito en Jacob. En el momento que recuesta su cabeza en la piedra, él tiene un sueño increíble. Cosas del cielo le son reveladas. Él ungió esa piedra, y no quiere decir que la piedra en sí era valiosa, pero ahí había un símbolo que apuntaba al futuro mesiánico, apuntaba a lo que habría de suceder. Un día el Mesías vendría para hacer donde tú pudieras recostar tu cabeza y descansar en él. Amén. Entonces, esa es una de las piedras famosas. ¿Cuántos recuerdan también la piedra que derribó un gigante? La piedra de David, ¿verdad? Una piedrecita de río, pero suficiente para derribar a un gigante, porque no era la piedra, era el poder del Espíritu de Dios impulsando esa piedra y moviendo la fe de David para creer que él era un vencedor. Amén. Y Abraham ha sido nuestro protagonista en las últimas 2 enseñanzas o predicaciones. Hemos hablado de Abraham como el justo por excelencia. ¿Por qué? Porque la fe le fue contada por justicia. Amén. Y Abraham era un experto en utilizar piedras. ¿Cómo utilizaba las piedras Abraham? Cada vez que él tenía un encuentro con Dios, él construía un altar, construía un hito. Y eso nos recuerda que cada vez que nosotros tenemos una experiencia con Dios, ahí queda establecida una señal de su gracia, de su fidelidad. ¿Cuántos recuerdan una oración contestada, por ejemplo? ¿Cuántos recuerdan un imposible convertido en un posible? Amén. Ahí hay una marca en tu vida, en tu historia, y tú das gracias porque Dios ha sido fiel en todo momento. Amén. Y bueno, en la cultura judía me llamó la atención hace tiempo que visitábamos un panteón, un área de tumbas, en un área judía, en un barrio judío, y nos llamó mucho la atención a Perla y a mí que las tumbas estaban llenas de piedras. Hasta yo dije, qué grosería, qué falta de respeto de la gente ponerle piedras a las tumbas. Pero resulta que para el pueblo judío, el poner piedras en las tumbas es algo muy valioso. Para empezar, ellos no ponen flores, porque las flores se marchitan, se pulverizan, desaparecen. Pero ellos ponen piedras, porque ellos siempre están hablando del eterno, y el eterno, y el eterno, y el eterno, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante todo lo que podemos aprender en la Biblia cuando hablamos de las piedras, o cuando observamos las piedras.
hay piedras famosas, hay piedras que dieron, bueno, no piedras, una piedra, una peña que dio agua al sediento. ¿Cuántos recuerdan la peña de Oreb? Y podemos hablar de este tema por muchas horas, pero quiero que vaya conmigo a Isaías 32:2 y que Dios le revele cuál es su piedra o cuál es su roca el día de hoy para poder descansar. Amén. Que Dios le revele cuál es la roca de su salvación. Vamos a leer Isaías 32:2 y dice: miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto. ¿Y qué más? Y sombra de una gran roca en tierra seca. Amén. ¿Cuántos comprendieron lo que Dios quiere revelar a través de este versículo? ¿Te has dado cuenta de dónde estás tú aquí? Dice que, fíjense, voy a explicarlo. Dice que se acerca un ¿qué? Un rey justo. ¿Y qué más? Y príncipes honrados. Ustedes son los príncipes honrados. Amén. Pero no somos los protagonistas. El protagonista es Cristo Jesús, porque dice que Él será como corrientes de agua en el desierto y sombra de una ¿qué? Gran roca. Esa gran roca ya no somos nosotros, es Cristo Jesús, al Rey que servimos. Amén. Al Rey a quien pertenecemos. Yo quiero que diga esta palabra o esta frase en hebreo, porque vamos a darles clases de hebreo gratis aquí en Gracias Sin Fin. ¿Cómo la ve? Hoy va a aprender una frase en hebreo. Diga conmigo: Adonai Tzuri. Otra vez, Adonai Tzuri. Adonai Tzuri es una frase que le conviene recordarla, porque significa: el Señor es mi roca. Amén. Así que cuando el sueldo no le va a alcanzar, usted levante las manos al cielo y diga: Adonai Tzuri. Amén. O cuando haya balas por el cielo, usted métase a su casa y diga: Adonai Tzuri. Amén. O si sus hijos ya no haya qué hacer con ellos de rebeldes, usted diga: Adonai Tzuri. Amén. El Señor es mi roca siempre. ¿Y para qué nos sirve una roca? Hay un fenómeno muy estudiado por los científicos. No le han hallado todavía una explicación lógica. Han tratado de documentar con cámaras durante largos periodos para intentar entender cómo es que esto sucede, pero es una realidad. Hay desiertos en el mundo donde hay rocas que se mueven, se desplazan. No se mueven rápidamente. ¿Qué haría usted si va por el campo caminando y una roca lo va siguiendo? Pues corre, ¿verdad? Es imperceptible porque se va moviendo muy, muy lentamente, pero son piedras tan grandes que van dejando un rastro, y ese rastro delata que esas piedras están en constante movimiento. Qué loco, ¿verdad? El otro día alguien decía: pues ya en estos tiempos cualquier cosa puede pasar. Todo está pasando, ¿verdad? Pero esto, aunque todavía no hay una explicación exacta o totalmente convincente, quiero decirle que la Biblia habla de piedras móviles. Rolling Stones, así como el grupo, ¿no? Piedras que se desplazan, que se mueven. Y la Biblia habla que en el desierto, cuando el pueblo de Israel estuvo viajando de Egipto a Canaán, había una gran piedra siguiéndoles. Eso me dejó impresionado. La Biblia nos habla varias veces de una piedra móvil que era para el beneficio de su pueblo, porque de esa piedra bebían. Y vamos a estudiar todo esto el día de hoy. Vamos a dejar que Dios nos revele qué aplicación tiene para nuestros días toda esta información, y no solamente salir de aquí con algo de conocimiento, pero que la palabra de Dios te sea revelada. Amén. Si Cristo no te es revelado a través de la palabra, tú nada más vas a llenar tu acervo, vas a nutrir tu acervo cultural, y no te hace mal, es bueno. Pero Dios quiere que la palabra sane tu vida, restaure tu corazón, transforme tus relaciones, haga una obra poderosa en ti. Amén. Gloria a Dios. Miren, aquí hay otra foto de una piedra rodante o en movimiento. Pero dice Isaías 28:16, léalo por favor conmigo. Dice así. ¿Listo? Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, y quien se apoye en ella no se tambaleará. Amén.
Me encanta encontrar esta palabra tan coloquial porque es algo que usamos mucho los sinaloenses, ¿no es cierto? No, hombre, me tambaleé, ¿verdad? Soy hasta curioso. Pero la Biblia, en esta versión en particular, menciona tambalear. En otra versión dice no será confundido. En otra versión dice no será avergonzado, no será removido. Pero me gusta la versión sinaloense, ¿no? Que dice que no nos vamos a tambalear. ¿Quién se tambaleó en estos días? ¿Verdad que sí? No diga que no. Todo el mundo traía la cara amarilla, ¿no? Y era como que, ay, pues pasó esto y aquello, y todo el mundo bien asustado. Pero sabe, tenemos un motivo para estar firmes y confiados. En nuestra vida está la roca firme, la roca que dice el profeta de una manera tan descriptiva. Dice que es esa piedra como angular, preciosa. ¿Qué más dice? Fundamental, bien colocada. Cuando usted ve una roca grande, se va a dar cuenta que personas aprovechan esa roca para algo. En los tiempos bíblicos, las rocas grandes servían para fortalecer murallas, porque ya estaba ese pilar natural fuerte, inconmovible. ¿Se ha dado cuenta que una roca no sufre por las tormentas? Una roca no puede ser movida por las tormentas. Ahí está esa roca firme. Un árbol sí, ¿verdad? Pero las rocas permanecen. Y quiero decirle que nuestra roca firme, fundamental, bien colocada para construir nuestro futuro, se llama Cristo Jesús. Amén. Si tú estás buscando sobre qué base construir un matrimonio sano, puedes contar con la roca eterna que se llama Jesús. Si tú estás buscando sobre qué construir un futuro seguro, puedes contar con la roca firme que es Cristo Jesús. Si tú estás buscando cómo alcanzar ciertas metas y has buscado por todos los medios, ¿qué tal si pruebas invitar a Jesús a ser ahora la fuente de tu seguridad, la fuente de tu certeza? Todo cambia, todo es conmovido. ¿Te das cuenta cómo la sociedad todos los días tiene que redefinir conceptos? Todos los días tiene que redefinir modales. Han sido tan cambiantes en los últimos 10, 15 años, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es inconmovible, y Jesús es la palabra viva. Amén. Jesús es la palabra, es el pan de vida que descendió del cielo. Así que podemos contar con Jesús como nuestra roca inconmovible. Y quiero contar un poco de la historia de un hombre que, si no hubiera sido por una roca, yo no sé qué hubiera pasado por él. Él se hubiera muerto, porque lo que él hizo y lo que él pidió fue de gran atrevimiento. Y me refiero a Moisés. Moisés pidió algo que no era para su tiempo. Moisés pidió un privilegio que, wow, le fue contado, pienso yo, como fe. Porque en realidad ni Moisés, siendo el patriarca o el líder de una nación completa, tenía el derecho a pedir lo que pidió, pero Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo algo que vendría en el futuro a través del Hijo de Dios. Pero al igual que David, se brincó los tiempos y Dios no se enojó por eso. Dios lo consideró fe. Y vamos a leer de esta historia en Éxodo 33, del versículo 12 al 23. Vamos a hacer algunas pausas, pero vamos a leer comenzando en el 12. Dice así: Moisés le dijo entonces al Señor: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Pero ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, dice Moisés, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Imagínense al pobre de Moisés. Ya tenía buen tiempo en el desierto lidiando con varios millones de israelitas. Y bueno, yo tengo evidencias para probar y para sostener que Moisés era un melancólico, un introvertido. No era una personalidad de multitudes. Curiosamente, Dios siempre escoge lo contrario, ¿verdad? El mundo espera, él es el candidato, él es la persona, él es el adecuado. Y Dios se goza en escoger a lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, al soberbio, al que se cree todo. Entonces, si tú te sientes como Moisés, vulnerable en muchas situaciones, gózate, porque eres el candidato de Dios para su obra, para lo que Él quiere hacer. Amén.
Y Moisés, yo lo puedo imaginar a él tenso. Me trajo a la mente, no sé por qué, cuando en nuestra tienda que tenemos de la Fruit Factory, tenemos días que son terriblemente pesados de trabajo, y uno de ellos es el 14 de febrero. Y siempre quieren enviarme a mí a la atención al público. Yo digo, no quiero estar ahí enfrente, porque ya sé cómo es el cliente el 14, ¿verdad? Exigente, quiere todo en un instante. Y es difícil. Y me imagino a Moisés con filas y filas de personas con quejas, porque ese es el contexto en el cual encontramos este pasaje. Había filas de personas llenas de quejas, enojados, frustrados. ¿De qué renegaba el pueblo? Que tenían sed, que no estaba tan cómodo como allá en Egipto. Fíjense qué incongruencia, ¿no? En Egipto eran esclavos y estaban peleando la comodidad de un esclavo, aunque ahora eran libres e iban caminando hacia una tierra donde iban a convertirse en reyes. Pero lo que es la ingratitud humana, ¿verdad? Nunca estamos contentos. Y toda esa gente hacía fila con Moisés para exigir algo. Y me puedo imaginar esa personalidad de Moisés, complaciente, tratando de darle gusto a todos, y no podía, hasta que explota y pide una cita con Dios, literal. Dice la Biblia, si leemos pasajes, versículos antes que el 12, dice la Biblia que Moisés se reunió con Dios en la tienda de reunión. La gloria de Dios descendió, Moisés habló con Dios, y después la plática se extendió. Y vamos a leer el versículo 14. Ya están dialogando Dios y Moisés. Dice en el versículo 14, ¿este es? Ok, dice: y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo, ¿y qué? Te haré descansar. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, léanlo: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Amén. O sea, Dios le dijo, está bien, Moisés, voy a contestar tu petición. Moisés quería nada más saber si Dios lo iba a acompañar. Moisés se sentía inseguro hacia el futuro. ¿Alguna vez has hecho una petición así a Dios? Dios, voy a ir a arreglar este problema, pero quiero que vayas conmigo, no lo quiero hacer solo, ¿verdad? Señor, voy a enfrentar esta situación, me van a dar un diagnóstico, me van a dar las calificaciones de mi hijo, pero tú tienes que estar conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos cómo somos. ¿Y cómo somos? Pues a veces somos débiles, cambiantes, demasiado sensibles, frágiles, vulnerables. Pero Dios, como le dijo a Moisés, yo iré contigo. El día de hoy Dios te dice también, yo voy contigo a donde sea. Amén. El día de hoy Dios no solamente, sí, dan un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Porque Dios no solo promete ir contigo, como lo hizo con Moisés, Dios vive en ti. ¿Entiendes la diferencia? Antes Dios caminaba con Israel, pero desde que Jesús vino a la tierra, ahora es Dios con nosotros, y la connotación es en nosotros realmente. No es un acompañante en turno, no es alguien que te acompaña si está de buenas o no está de buenas, no te acompaña, pero Él es un residente permanente en tu corazón. Amén. Aquí en tu corazón hay un trono, y ese trono tú se lo has entregado a Él, por eso Él vive en ti. Puedes decir conmigo, Cristo vive en mí, la roca vive en mí, la roca eterna está en mí. Amén. Pero quiero que veas la clave de lo siguiente. En el versículo 20 dice así: el Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré ¿dónde?
en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Amén. Qué tremendo ese momento. La imagen que les enseñé hace un momentito, no, bueno, esta imagen corresponde al momento en que Moisés quiere aproximarse a Dios, pero entonces Dios le dice: hey, no puedes ver mi rostro, pero aquí hay una roca. Y no era una roca normal. Dice la Biblia que la roca tenía ¿qué? Una hendidura. Según los teólogos estudiosos de los escenarios bíblicos, si usted va hoy en día a Israel, que no voy a hacer ningún anuncio, pero bueno, aprovecho para decir, si va con nosotros a Israel el próximo año, vamos a ir a ese lugar donde dicen los teólogos que se llevó a cabo esta situación donde Moisés habló con Dios. ¿Y sabe qué? Dios dijo: aquí hay una roca. Según los estudiosos de la historia bíblica, creen que esa roca en ese momento fue herida. En ese momento recibió una descarga del poder de Dios para crear ¿qué? Un refugio para Moisés. Porque una roca normal no hubiera servido de mucho, pues la gloria de Dios se estaba desplazando alrededor de esa roca. Pero entonces Dios proveyó un refugio para ocultar a Moisés de su propio poder que hubiera desintegrado al pobre de Moisés. Y Dios usó su mano para cubrirlo. Pero ¿sabe qué? Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Dice la Biblia que Dios pasó y Moisés vio las espaldas. No vio el rostro, pero vio la espalda. Y esa roca hoy en día, si usted va a un tour a Israel, el guía le va a explicar que esa roca fue partida para tener ese refugio. Se ve pequeña la roca, pero imagínese usted en este tamaño, más o menos. Este es el tamaño de usted. Como la roca es 10 veces más grande que usted. Imagínese, algo así era la grieta que se formó en esa roca por el poder de Dios. Pero esta es la verdadera grieta donde usted y yo estamos ocultos para presentarnos ante un Dios santo. Esa roca que Dios hirió en el pasado era una sombra hacia el futuro del Mesías, nuestra roca eterna, Cristo Jesús, quien recibiría todo castigo en su cuerpo. Pero ¿recuerda usted cuál fue el último dolor que sufrió? Él fue perforado en un costado, porque en esa herida usted y yo, por esa herida tenemos acceso y estamos ahora en Cristo, y por eso podemos venir valientes delante de un Dios santo, porque tu vida y mi vida están escondidas en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús estamos incluidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta todo lo que Dios usa en la historia bíblica para llevarnos a una verdad que puede ser no solamente de provecho para el día de hoy, pero puede ser tu esperanza para el día de hoy? Dios te ha incluido en su Hijo Jesucristo, y esa herida que recibió en el costado es una herida anunciada. Desde la peña de Oreb que fue herida, ¿qué salió de la peña de Oreb cuando fue golpeada? Agua para saciar la sed. Cuando Jesús en la cruz fue herido en el costado, ¿qué salió de ahí? Agua. Y Jesús le dijo a la samaritana tiempo antes: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Sino que de esa persona brotarán ríos de agua también. Amén. Entonces tú y yo ahora, como justos, como hijos de Dios, podemos creer que en la cruz del Calvario Jesús pagó un precio alto para incluirnos en Él. Por eso dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y sabes qué esperanza nos da esto? Que podemos presentarnos ante un Dios santo, no con condenación ni temor, pero con seguridad que somos aceptos en el amado, en Cristo. O sea, por esa herida, ahí nos ha incluido Dios. ¿Y cómo lo sé? La Biblia dice que el primer Adán estaba solo y Dios le dio una compañera. ¿Qué hizo Dios para darle una compañera a Adán? Lo tuvo que herir, tuvo que abrirle. ¿Para qué? Para extraer una costilla, y de ahí formó a su compañera. El segundo Adán es Cristo, y fue herido en un costado para que de ahí brotara agua. Pero este es el precio de la novia sin mancha que eres tú y que soy yo en Cristo Jesús, la iglesia. Amén. De segundo Adán también salimos de un costado y somos la iglesia, y de ese costado brota agua viva
Y el ministerio de la novia, la iglesia, ¿de dónde salió? Es predicar el agua viva, que es la palabra que sacia la sed. Amén. El día de hoy tú estás bebiendo el agua viva. Si la palabra de Dios te está siendo revelada, tú estás bebiendo el agua que quita la sed por medio de Cristo Jesús. Amén. Sabes, en Gracia Sin Fin deseamos que cada uno de ustedes reciba la revelación de quién es en Cristo. Reciba la revelación de su identidad, quién eres en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, amén. Pero te das cuenta que todas las promesas en la Biblia son en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es validado en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Él es la piedra que le da fundamento a tu vida. Él es la piedra de gran valor. Amén. Esa piedra no te va a dejar en vergüenza, no te va a dejar tambaleando, como dice la palabra de Dios. Así que en Jesús estamos incluidos. Y sabes, cuando Abraham bajó del Sinaí, perdón, Abraham no, Moisés bajó del Sinaí, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Había una gloria. Yo no sé si hubo como alguna brisa, como de escarcha, pero era algo luminoso en su rostro, y es porque Él estuvo ante la presencia de Dios. Y yo creo que cuando escuchamos estos datos nos impresionamos y decimos, bueno, es que Él era Moisés. Pero quiero decirte que ese fue el resultado de lo que quedó en Moisés como residuo nada más. O sea, lo que sobró de esa experiencia fue lo que le dejó impregnado. Y cuando él bajó de Sinaí, la gente veía esa gloria y se asustaba y corría. Pero la Biblia dice que nosotros pertenecemos a un nuevo pacto con mayor gloria. ¿Por qué? Porque ya no radiamos solamente lo que resta o el residuo de una experiencia, pero hoy en día la gloria misma de Dios habita dentro de ti, y la luz que hay dentro de ti es la gloria de Dios. Amén. Hoy en día ya no tenemos que buscar impregnarnos de una experiencia, sino por la fe ser justificados en Cristo Jesús. Por la fe creer que el Espíritu Santo vive en nosotros y es el poder de Dios para salvar. Imagínate, dice la Biblia que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder está en ti y está en mí. O sea, iglesia, despierta. Tú puedes imponer manos sobre los enfermos y sanará, porque la oración de fe puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. En esta iglesia queremos enseñarte que no es el pastor, no es el líder, no es esa persona, pero tú eres ministro de un nuevo pacto. La palabra de Dios establece que en Él somos reyes y sacerdotes y reinaremos. Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está en ti y dentro de ti? Gloria a Dios, amén. Así que hoy quiero terminar con 3 poderosas razones de por qué podemos vivir dándole la cara a Dios, cara a cara con Dios. Y estas 3 razones no tienen nada que ver contigo, pero tiene que ver todo con tu roca, que es Cristo. Amén. Número 1, porque Jesús es nuestra roca que sacia. Nuestra roca que sacia. Les decía que los israelitas en el desierto tuvieron sed, y Moisés les vino delante de Dios desesperado porque no sabía qué hacer. Entonces Dios le dio instrucciones a Moisés de qué hacer para que ese pueblo pudiera saciarse y pudiera beber. Y quiero citar un pasaje que no tengo en proyección, pero quiero leerlo y que lo escuches. Bueno, lo voy a leer un momentito más. Es Números 20, desde el versículo 8 hasta el 11. Pero antes quiero que leas lo que tengo en proyección, 1 Corintios 10:4. Dice así: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. ¿Y qué más? Y esa roca era Cristo. Pablo está explicando ese misterio. ¿Cómo pudieron sobrevivir en un desierto? Pues ¿cómo no van a sobrevivir si una piedra andante viajó con ellos? ¡Wow!
Yo siempre pensé en la peña de Oreb como, como el tamaño del meteorito que está fuera del centro de ciencias, algo de ese tamaño, que si hubiera sido de ese tamaño y de ese peso, qué tarea más difícil transportarla. Pero dice la Biblia que esa roca viajó con ellos por sí misma y les sació la sed. Y esta es una figura clara de cómo Cristo, a veces tú le das la espalda porque andas buscando el agua de otros manantiales, andas buscando el consejo del compadre, el consejo de aquella persona experta en tu tema, y la roca va detrás de ti diciendo: hey, yo tengo el agua viva, yo tengo el agua que te va a saciar. Amén. Solo que la roca es por la fe, accedes por la fe. Amén. Y bueno, en Números 20, Números 20, versículo 8 hasta el 11, lo voy a leer aquí desde el 6. Dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y más adelante dice en el 7: y habló Jehová a Moisés diciendo, ponga mucha atención a esta parte, dice: Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y aquí está la clave, dice: y hablen a la peña a vista de ellos, y la peña les dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cuál fue la instrucción? Dice: háblale a la peña delante de la congregación, para que ellos vean el poder que voy a ejercer sobre esa situación, y voy a saciar su sed. Amén. Pero pues no, Moisés, Aarón, humanos, pues a veces gobernados por las circunstancias. Como seres humanos hay días buenos, hay días malos, hay días cambiantes. Estos dos hombres, que indudablemente eran hombres que obedecían a Dios, tuvieron su momento de vulnerabilidad. Y dice justo en el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? O sea, traduciéndolo sinaloensemente: a ver, todos ustedes enfadosos, ¿qué creen? ¿Que les vamos a dar agua porque se han portado muy bien? Estaba regañando al pueblo. Moisés estaba enojado, estaba actuando no en descanso, no en confianza, estaba actuando con todo su temperamento, toda su desesperación. Y aquí viene lo tremendo. Dice que entonces Moisés alzó su mano, dice en el versículo 11, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Falló la peña? La peña dio agua. O sea, Dios no se fijó, no afectó al pueblo por el error de Moisés. Pero sabe que esto le contó a Moisés y a Aarón como su expulsión a la tierra de Canaán. Yo de adolescente me frustraba mucho con esta situación. Yo decía: Señor, pero si Moisés batalló a toda esa gente por tantos años, 40 años, para a final de cuentas no entrar a la tierra prometida, ni él ni Aarón, qué injusto. Yo como adolescente así razonaba, ¿verdad? Pero cuando me pude dar cuenta lo que para Dios significaba la piedra, y no era cualquier piedra, realmente aquí había una sombra del Mesías, una sombra de Jesús. Y cuando Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y te va a dar agua, y Moisés, lejos de la fe, cobró la fuerza en él, su confianza en sí mismo, y golpeó la peña. Yo me puedo imaginar a Dios viendo a Jesús en la cruz siendo golpeado, siendo lastimado, siendo herido, siendo perforado, siendo abierto. Entonces Dios dijo: es hablándole a mi hijo, no golpeándolo, es hablándole en fe. A veces no nos damos cuenta que nuestra propia humanidad nos puede llevar a hacer todo lo contrario, a confiar y hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero no es a golpes, es hablándole a la peña, es hablándole a Jesús. Y yo puedo imaginar que Dios tuvo ese pensamiento hacia el futuro, de ver cómo su hijo iba a dar su vida en la cruz del Calvario, y cómo le iban a golpear, le iban a herir. Sin embargo, el agua brotó. A pesar de la imperfección del hombre, Dios es fiel.
Amén. Y a veces nosotros podemos decir, pues ya la regué, ya me equivoqué, ya hice todo mal. Pero si Dios promete, Él cumple, siempre. Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces, número 2, podemos vivir cara a cara. A ver. Como que se le acabó la batería, chicos, ¿me ayudan? Siguiente, una más. Jesús, ¿qué dice? Jesús es nuestra roca que nos protege. Amén. Dice Salmo 91, 14, lo leemos. Dice: el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Amén. ¿Para cuántos es valiosa esta promesa en el tiempo que estamos viviendo? Gloria a Dios. Fíjate cómo dice que el Señor nos rescatará, nos protegerá. ¿A quiénes? A los que le amamos y confiamos en su nombre. Y cuando le llamemos, yo le responderé, dice el Señor. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Amén. Gloria a Dios. No tenemos que volver a vivir lo que vivimos la semana pasada para poner en práctica esta promesa de Dios. Creo que todos los días cada uno de nosotros atravesamos desiertos, atravesamos dificultades, atravesamos sinsabores, atravesamos momentos de gran dificultad a tal grado que nos sentimos impotentes. Pero quiero decirte que Dios no falla a su palabra. Hay agua en la roca y también esa roca es tu refugio y tu protección. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Cuando no sepas qué hacer, recurre a tu roca que es Cristo. Cuando no hay respuestas, no hay más respuestas, refúgiate en tu roca que es Cristo. Jesús es nuestro fundamento para salvación. Amén. Jesús es nuestro fundamento, nuestro suelo firme. Dice Efesios 2:20, leemos juntos, dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, y Él es la piedra angular. Amén. No traje la imagen, pero en la historia bíblica, en la arquitectura de la historia bíblica, en cada ciudad, en las entradas había un arco grande. Todavía se puede apreciar este tipo de estructuras en Tierra Santa. Y este arco indicaba la entrada a la ciudad. Para poder armar este arco no se utilizaba cemento, ni varilla, ni cal, ni nada de estos adherentes. Simplemente eran piedras bien cortadas, la manera correcta, las medidas correctas, se iban acomodando como piezas fundamentales. Pero la piedra principal era la piedra que iba en medio, en la parte de arriba, la piedra angular. Esa forma de esa piedra angular y ese peso hacía que todas las demás piedras estuvieran perfectamente acomodadas e inconmovibles, no se podían mover de ahí. Y sabes, si tú das lugar a Jesús el día de hoy en tu vida, si tú permites que Jesús sea ese fundamento en tus relaciones, en tu situación, tú vas a ver cómo Dios le da estabilidad a tu vida. Amén. Tú vas a ver cómo en Dios vas a poder tener paz hacia el futuro. Vas a poder ver cómo en Dios tienes respuestas ante situaciones que ya no sabes qué hacer con ellas. Él es tu fundamento, Él es tu escudo. Me encanta cómo dice que juntos constituimos su casa, la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la piedra principal siendo Cristo Jesús mismo. Amén. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Yo no sé cuál ha sido tu situación de crisis. Yo no sé cuál ha sido la situación que te ha hecho sentir vulnerable, fatigado, cansado. Yo no sé si aquí alguien como Moisés ha venido pensando: yo no sé cómo le voy a hacer. Yo no sé, Señor, si me vas a ayudar o no me vas a ayudar. Yo no sé qué vas a enviarme para sacarme de esta situación. Pero yo te quiero invitar que, al igual que Moisés, digas conmigo:
Señor, yo quiero que tú vayas conmigo, yo quiero que tú camines conmigo. Tú eres esa roca que anda conmigo, tú eres esa roca de la cual siempre está saliendo agua que sacia, agua que apaga la sed, agua que transforma, agua que limpia. Ahí en tu lugar, yo te quiero invitar a que entregues cualquiera que sea tu situación a Dios.